si le pareció muy difícil, si no. Si le faltó estudio. Bueno. Bueno, ahora voy a empezar a compartir un poco la pantalla, a ver qué nos encontramos. Bien. Ahí está. Este es el archivo que me compartió Daniela, para que yo se los comparto a ustedes en la clase de hoy. Vamos a seguir admitiendo. Bueno, entonces, ¿se acuerdan que la clase pasada empezamos con lo que eran las derivadas? Dimos la derivada, las dos derivadas por definición, ¿sí? Podíamos hacer, si queríamos hacer la derivada, esperen que quedó en verde de la otra clase. Esta parte siempre se demora un poco porque ingresan todos. Ahí está. Teníamos, para derivada en un punto, en x igual a, que teníamos dos formulitas. Una es el límite cuando x tiende a de f de x menos f en a sobre x menos a. Primera opción. Y después teníamos el límite cuando h tiende a 0, que es de f de a más h menos f en a sobre h. Estas dos son las definiciones de derivada en un punto. Después teníamos la derivada de una función. Y como una función. O sea, acá el resultado, acá en un punto esto me da un número. Como resultado, esto me da a mí un número. En cambio, lo que vamos a ver en esta parte acá, esto nos va a dar como derivada, el resultado me va a dar una función. ¿Y cómo es? Es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Como verán, es muy parecida a esta segunda del punto, nada más que en vez de con a, con x. Y esto a mí como resultado me da una función. Es más, esperen que agrego a sus compañeros, ya hemos visto la clase pasada en la que, ¿se acuerdan cuando teníamos una potencia, a qué conclusión habíamos llegado, qué reglita habíamos llegado? Cuando teníamos, por ejemplo, ¿cuánto no había, teníamos una función que era x al cuadrado, ¿cuánto no había dado su derivada? ¿Se acuerdan? Que yo la hice por definición, la de la x al cuadrado. 2x. 2x. ¿Qué pasaba? Bajaba el exponente y se le restaba 1. Y si tenía otra función, vamos a llamarla g para que no todas sean f, x al cubo, la derivada me quedaba ¿cuánto? Mientras agrego sus compañeros. La derivada de x al cubo. 2. 3x cuadrado. Claro, a ver si me deja escribir esto, porque tengo ese cartelito ahí, 3x al cuadrado. Bien. Estas formulitas que uno hace rápido son lo que se llaman regla de derivación, ¿sí? Bien, que las vamos a ver aprender ahora. Cuando nos piden derivar solamente o cuando el ejercicio necesita que derivemos por otro fin distinto, sí podemos usar las reglas de derivación. Cuando en el enunciado dice derivar por definición, ahí sí o sí tenemos que usar la regla o sea, no la regla, tenemos que usar la definición. ¿Sí? Algo de este estilo. Sí o sí. Bien. Y también habíamos visto, bueno, acá está un poco el repaso, ¿sí? Que la derivada usábamos esta, la derivada como función, la de f de x más h menos f de x sobre h, que es la que marqué yo acá arriba. El dominio, por supuesto que no es que el dominio va a ser exactamente igual. Pero fíjense que el dominio, acá no me deja, no puedo escribir, bueno. Fíjense que el dominio de la función derivada siempre tiene que estar incluido o contenido en el dominio de la función más grande. Es medio raro que la derivada de una función tenga el dominio que sea mayor que el dominio de la función original. Eso rara vez, por no decir nunca, pasa.
¿Sí? Bueno. Entonces, acá hay ciertas reglitas que hay que memorizar, o sea, eso es porque les conviene a ustedes, ¿sí? Si no, todo lo van a tener que hacer por definición. Cuando les pidan por definición, sí o sí tiene que ser por definición, ¿sí? No vale aplicar la reglita cuando nos piden por definición. Bueno, vamos con la primera de las derivadas, que es la derivada de una función constante. La derivada de una constante me da 0, eso es siempre. Bien, aplicando la reglita, fíjense que si yo digo f de x más h menos f de x sobre h, bien, ¿cómo sería x más h en la función constante? A ver, porque acá es donde visualmente es importante ver las cosas. Si yo tenía que f de x era x al cuadrado y yo les pido f de x más h, ¿ustedes qué ponen? X más H. Cuadrado, Al cuadrado. h al Bien. cuadrado. Y si yo les doy como función 5, g de x vale 5, es una función constante, existe, es válida. G de x más h, ¿cómo lo ponen? Cinco más H. En 0. Sí. ¿Sí? ¿Qué hicieron acá? ¿Qué hicieron en este caso anterior? Donde estaba la x, pusieron x más h. Acá, donde esté la x, tienen que poner x más h. ¿En dónde está la x? No está la X. No está. Entonces, g de x más h sigue siendo 5. ¿Ven eso, chicos? Eso es simplemente sustituir, o sea, lo que se llama evaluar la función en un punto. Pero si no lo saben hacer, es donde empiezan los errores, ¿sí? ¿Se dan cuenta que acá no está la x en esta función que es constante? Tengo 5 nada más. Por eso es que acá, acá, en el lugar de f de x más h, se puso la letra c. Como acá los 5, 5 es una constante, ¿sí? Porque como no depende de x, nunca voy a poder evaluarla en x más h. Me va a dar siempre la misma constante. ¿Se ve? ¿O arrancamos ya muy difícil? No, sí se ve. Se ve. Perfecto. Entonces me queda c menos c y abajo h. Si uno analizaría este límite, ¿no? Límite cuando h tiende a 0, de c menos c sobre h, ¿por qué eso me da 0? ¿Eso es algo que arriba tiende a 0 y abajo tiende a 0? ¿O es algo que arriba vale 0 y abajo tiende a 0? Vale 0 arriba. Claro, arriba es un 0 absoluto, ¿sí? Un 0 exacto, es 0, porque c menos c vale 0, 5 menos 5 vale 0. En cambio, abajo h no vale 0. H se aproxima a 0 tanto como yo quiero, pero nunca llega a 0. ¿Ven esa sutileza? Bueno, eso es lo que hace que la derivada de una constante valga 0. Independientemente de la constante, puede valer 1.000.000 y su derivada va a ser siempre 0, ¿sí? Si g de x es 5, g' de x es 0. ¿Hasta ahí? ¿Estamos bien? Sí, Siguiente Profe, sí, perdón, sí. ¿puedes Sí. explicar lo que está arriba? ¿Cómo? Sí, puedes explicar las primas que están arriba, ¿De en la dónde? hojita de cálculo. Ahí, ¿Esta? Estábamos esa, haciendo claro. un repaso, de que en la clase anterior, cuando yo hice por definición x al cuadrado, llegué a 2x. Y cuando tenía x al cubo, llegué a 3x al cuadrado, cuando derivé por definición. Y ya vamos a ver que podemos hacerlo esto como una reglita, que ya vamos a llegar cuando lleguemos a las funciones polinómicas, vamos a ver que el resultado de aplicar la definición en funciones polinómicas me dice que bajo el exponente y le resto 1. ¿Sí? Bajé el 3, tenía x al cubo, Claro, bajo claro. el 3 y le resto 1. Pero ya vamos a llegar. Esto era para que recordemos un poco la clase pasada. Por eso yo acá Ah, dale. marqué, como diciendo, bueno, acá a partir de acá voy a ir tratando de hacer ejemplitos de lo que, porque no me deja escribir en el Word, por eso. Voy a hacer ejemplitos de los que vayamos apareciendo como funciones, ¿sí? Bien.
La primera siempre es la función constante cuya derivada da 0. La siguiente es la función identidad, cuya derivada da 1. ¿Sí? Por definición está acá. Acá está hecho el ejemplito. Las demostraciones las tienen todas en este Word, ¿sí? Si yo tengo mi función, vamos a hacer acá otra linita, ¿sí? Si yo tengo que mi función f de x es x, o sea, es la identidad, f de x más h, ¿cuánto me va a dar? Y bueno, en la x pongo x más h, o sea que me queda x más h. Por lo tanto, este límite, fíjense, el límite cuando x tiende a 0 de x más h menos x sobre h, estas x se cancelan y me queda el límite cuando x tiende a 0, perdón, cuando h tiende a 0, h tiende a 0, de h sobre h. H sobre h, ¿cuánto vale? 1. 1. Bien. Por eso, la derivada de esta identidad es 1. De otra manera, aplicando la reglita que ya sabemos, que ya más o menos la venimos trabajando, si yo aplico la derivada acá, ¿qué hago con ese 1 que está acá arriba? Baja adelante, ¿no? 1, x a la 1 menos 1. 1 menos 1, 0, ¿no? ¿Y todo número a la 0? A 1. 1. O sea, por definición, sale lo mismo que por reglita. Lo que pasa es que esto es lo que ustedes se tienen que saber cuando les pidan por definición. Y la reglita la van a usar en la mayoría de los ejemplos. Bueno, fíjense. La clase pasada yo hice esta demostración del x al cuadrado y me dio 2x, la del 3x al cuadrado, perdón, la de x al cubo que me da 3x al cuadrado, y acá está la reglita para las reglas de la potencia. Y ojo que acá pone una condición, no es para cualquier potencia. ¿Para qué potencia es? Para la n. Para la Sí, enésima. dice para n, si n es un entero positivo. Si n es un entero positivo. Eso es lo que me dice esta reglita. Después vamos a ver bien qué pasa. ¿Se puede hacer con otras cosas? Sí, se puede hacer con otras cosas. Pero bueno, por empezar, el problema o el enunciado dice que si la n es positiva, es decir, cualquiera que a mí se me ocurra, vamos a suponer que yo pongo x a la 25, su derivada, ¿cómo va a ser? Siguiendo esta reglita. 25x a la 24. Exacto. Mi consejo es que se hacen, que suele servir mucho, esperen que agrego a sus compañeros, suele servir mucho hacerse una tablita así, en donde acá pongo la función y acá pongo la derivada de la función. Por ejemplo, si acá es una constante, su derivada es 0. Si acá es x, su derivada es 1. Si acá es x al cuadrado, su derivada es 2x. No vamos a poner todas las potencias. ¿Qué me conviene poner? Si xn, acá es n por x a la n menos 1. ¿Ven cómo voy armando la tablita? Mi consejo es que hagan eso. Les va a servir siempre porque después vamos a ver antiderivada. Antiderivada, ahora nosotros estamos yendo de la función a la derivada. Y más adelante vamos a ir de la derivada a la función. Por lo tanto, si hacen esta tablita, ya van adelantando información que les va a venir bien más adelante. ¿Sí? Pero es un consejo, no es que es obligación. Aparte, para la práctica es mejor tener en una sola hoja todo esto que tener un montón, o sea, tener una definición acá, otra definición en 2 hojas, ¿sí? Conviene mejor tenerlo todo junto. Pero bueno, es un consejo nomás. Bueno, entonces para la regla de la potencia, eso sale de la demostración. Acá está. Acá está por definición. Bien. ¿Qué es esta demostración de la potencia? Bien. Y acá el único problema o el único inconveniente que realmente tiene esto es ese x a la n. ¿Por qué? Vamos a hacer acá una pausa. Una demostración de esto. Que esto lo tienen todo ahí. Porque si ustedes tienen una función que es x a la, vamos a poner a la 5, y yo quiero hacer, porque es lo que me pide la definición, x más h,
¿Qué van a tener que poner acá? X más h a la qué? A la quinta, ¿no es cierto? ¿Y esto cómo lo desarrollo? Se X puede más hacer h a la quinta por x más h al cubo, a lo mejor. Se podría hacer esto, x más h al cuadrado por x más h al cubo, eso es lo que dice el compañero. Lo que no puedo hacer es distributiva. Esto a mí me queda muchos factores, muchos factores. Por lo tanto, la demostración cuando se usa x más h, perdón, cuando se usa potencias, así, la demostración no va por lo general con el límite de h, sino que fíjense cuál usamos para la demostración. No porque el de h no sea válido, ¿eh? A no confundirse, es totalmente válido. El tema es que me pide acá hacer un binomio a la quinta, que eso existe, se llaman binomios de Newton, lo deben haber dado en el ingreso, pero no es una formulita que la gente tenga en la mente. En cambio, cuando usamos la fórmula del límite cuando x tiende a, me queda ¿y este límite a qué tiende? ¿Qué tipo de límite es? Tiende a ¿Arriba qué tiende? Cuando x tiende a, pero este tipo de límite, arriba se va a dónde y abajo a dónde. Es un 0 sobre 0, ¿no es cierto? Es una indeterminación del tipo 0 sobre 0, cuando x tiende a. ¿No me queda a a la n menos a a la n sobre a menos a? claro, claro, sí, Claro. porque no lo había Porque pensado de esa manera. claro, sí, acá es como si me dan un límite cualquiera. ¿Qué hago? Trato de evaluarlo. Cuando lo trato de evaluar, arriba me da que tiende a cero. O sea, a cero. Y abajo me da que tiende a cero. Es una indeterminación. La tengo que trabajar. Para trabajar esto, voy a tener que factorizar, que ahí no sé si está puesto, no está puesto, lo saltearon. Voy a tener que factorizar este polinomio. Cuando lo factorice, esperen que me faltó la palabra límite. Cuando lo factorice a esto, que voy a tener que hacer una división de polinomio, que la puedo hacer o división de polinomio general o por Ruffini, me va a quedar de este lado todo lo que ustedes ven ahí. ¿Y ahí qué voy a poder hacer? Simplificar. ¿Sí? No sé si se ve o no se ve, si están convencidos. Bien, lo voy a hacer, vamos a hacer una cosa, lo voy a hacer con un polinomio de grado 3 para que me crean en la demostración, porque ahí hay muchas n's que andan dando vuelta que a lo mejor los confunden. ¿Quieren que lo hagamos con uno de grado 3? Vamos a suponer que quiero esta es la demostración de la reglita, ¿sí? Pero la voy a hacer con x y con n igual 3, porque si lo hago con n igual n, es decir, lo hago indeterminado, les va a quedar lo que tienen ahí en la pantalla. ¿Cómo sería este límite? Cuando x tiende a, de x al cubo menos a al cubo, sobre x menos a. ¿Sí? Esta es una indeterminación del tipo 0 sobre 0. ¿Cómo hago para la división de Ruffini? ¿Cómo hago para factorizar este polinomio acá arriba? Puedo usar Ruffini o usar otro, pero ya a mí me conviene usar Ruffini ya que estamos acá. ¿Cómo era Ruffini? Hay que escribirlo completo y ordenado. Los coeficientes. 1, que sería del cubo, 0 al cuadrado, 0 a la lineal y ¿qué más? Menos a al cubo. ¿Puede ser este polinomio que sea así? Claro, sí, sí. Bien, y acá tengo mi raíz, que ¿cuánto es mi raíz?
del polinomio que estoy dividiendo. ¿Cuánto vale la raíz? Desapareció. A. 0. Y si yo tengo x menos a, la raíz es a. ¿Sí? La raíz es... ¿Se acuerdan de eso? El que no, chicos, por favor, a repasar polinomios. Bien, el primero bajaba directamente. ¿Se acuerdan? Esperen si me deja escribir en Ruffini. Este valor baja directamente. 1 por a, 0 más a por a cuadrado, 0 más a cuadrado por a cubo, menos a cubo más a cubo, 0. ¿Sí? ¿Puede ser? Es decir, que de acá concluyo que x al cubo menos a al cubo lo puedo escribir factorizadamente como x menos a por este polinomio, que ¿qué sería? X al cuadrado más a por x más ax al cuadrado. Perdón, más a cuadrado solo. ¿Sí? Claro. ¿Todo el mundo sabe escribir esos polinomios? Bueno, entonces, voy a escribirlo esto factorizado como lo hice para cancelar el denominador, ¿no? Cuando evalúo esto en a, fíjense lo que me queda. Este término, si lo evalúo en a, me queda a cuadrado. Este término, si lo evalúo en a, me queda a por a cuadrado. Y este término ya es a cuadrado. ¿Cómo me quedó? 3 veces a cuadrado. ¿Qué dice qué hace la reglita? ¿Qué dice la reglita que es lo que hace la definición? Baja el 3 y le resta 1. ¿Lo ven? ¿Desde dónde? ¿Cómo lo hice? Factoricé el polinomio por Ruffini. Una vez que lo tengo factorizado, lo escribo acá, simplifico los factores que son comunes, porque por algo estoy factorizando el polinomio, y me queda esta expresión. Esta expresión, no, ya rompí la indeterminación. Este era un polinomio que tenía una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Yo ya rompí esa indeterminación al factorizar y simplificar. Ahora, si yo evalúo este polinomio, no tengo ningún inconveniente. Cuando lo evalúo en a, me queda. Si x al cuadrado lo evalúo en a, me queda a cuadrado. Si a por x lo evalúo en a, me queda a cuadrado. Y a cuadrado no lo puedo evaluar porque ya está, es una constante, a cuadrado. Me queda 3 veces a cuadrado. Eso es lo que dice la demostración. Y acá dice, hacemos la división por Ruffini, y acá le quedan el polinomio de los coeficientes. Yo lo hice con grado 3 para que lo puedan ver, si no, queda todo en letrita n. ¿Sí? Esto es un caso particular, pero es válido para cualquier polinomio. Esto lo que quiere decir es que la factorización de esta parte acá abajo, la factorización de un polinomio de la forma x a la n menos a la n dividido un polinomio de la forma x menos a, es esa expresión que está al costado. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bueno. Acá vamos a intentar hacer algunos ejemplos. Unos ejemplos fáciles que ya están resueltos. Si f de x es x a la 6, entonces la derivada es 6x a la 5. Si la función es x a la 1000, la derivada es 1000x a la 999. ¿Ven que siempre baja el exponente y se le resta 1? Y si la función es t a la cuarta, su derivada es 4t cubo. Acá lo que importa es, el objetivo de este ejercicio o este ejemplo es que vean que se puede escribir o f', si está la función te la dieron en f de x, se escribe f'. Si la función te la dieron como y igual, es y'. O también puede escribirse diferencial de y sobre diferencial de t. Son las 3 formas de escritura. Pueden ser o f' de x, puede ser o y', o la derivada de y con respecto a t en este caso, o la derivada de y con respecto a x, si es la variable en la que estoy trabajando. O fíjense, diferencial d con respecto a r. Siempre en el denominador va la variable independiente. ¿Ven? Acá en el ejemplo 1c,
como la variable independiente era t, porque t estaba elevado a la cuarta, o sea, mi variable independiente es t, la derivada la hago con respecto a t. Y esto es la derivada con respecto a x. ¿Sí? Si yo le pongo así, ¿cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente? ¿Ese cómo es? ¿Dependiente o independiente? Dependiente. Ese sería dependiente. S es la dependiente. Esta es la derivada de S con respecto a t. Es decir, que la independiente es t. T es la variable, en este caso, t es la variable independiente. Es decir, que siempre la variable que esté abajo en el denominador me va a indicar la independencia de las funciones. O sea, la dependencia de la variable, mejor dicho. Bien, a ver. Ahora vamos a hacer esta derivada. Vamos a hacer esta derivada. La vamos a hacer nosotros por definición. Porque recuerden que el de la potencia, ¿se acuerdan? ¿Qué decía la reglita de la potencia? Siempre y cuando n sea un entero positivo. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasa si yo tengo funciones del estilo f de x igual a x a la menos 1? Porque eso no es un entero positivo. X a la menos 1 es lo mismo que 1 sobre x, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, sí. 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 Bueno, resulta que también se puede aplicar la reglita. Desde acá es más difícil aplicarla, pero si yo aplico la reglita acá, me queda que f', si uso el mismo método de bajar el exponente, ¿cómo me quedaría? Bajo este exponente, me queda menos un x a la ¿qué? A menos 2. Exacto, a la menos 2. Disculpe. Si yo a menos 1 le vuelvo a restar 1, acá cuidado, porque a veces ven ese menos 1 y le terminan poniendo 0. No, si yo a menos 1 le vuelvo a restar 1, obtengo menos 2. Por eso es que la derivada de x a la menos 1 es menos 1 x a la menos 2. Y eso es algo que se puede extender a casi cualquier potencia. Por ejemplo, si mi función fuese otra. Vamos a suponer que mi función es x a la menos 2. X a la menos 2 es 1 sobre x al cuadrado, el equivalente a esto. ¿Cómo sería su derivada? Menos 2x. Menos x a la menos 3. Perfecto. ¿Sí? O sea que esa reglita de la potencia se usa para un montón de cosas. Cada vez que vean, por ejemplo, la función de esta manera, así como un cociente o como una fracción, les conviene pasarlo así. Porque de esta forma ustedes tienen la reglita para derivar, ¿sí? Ese es un consejo. Bien, otro tipo de función en donde se termina usando la misma reglita de la potencia, por eso es la más querida por todo el mundo, porque soluciona muchos de los problemas, es en funciones que tienen raíz. La clase pasada yo hice un ejemplo de la derivada de la raíz de x, ¿sí? De esta derivada, de la derivada con respecto a x de esta función. Y me había dado, un compañero me ayudó a hacer las cuentas, 1 sobre 2 raíz de x. Bien. Eso es por definición, hay que hacer todo, hay que racionalizar, porque estoy calculando un límite, o sea, hay que hacer varias cosas. Si pienso que la raíz en definitiva es x a la 1/2, porque ¿saben eso? ¿Saben que la raíz de x es equivalente a x a la 1/2? ¿Saben eso o no? Sí. Porque acá Sí. tengo un 1 y acá tengo un 2. Este 1 es este 2 es este. Si tendría raíz quinta de x al cubo, ¿cómo lo escribo a esto? ¿X a la qué? 3/5. A las 3/5. Bueno, como tengo raíz de x, si yo quiero derivar esto con respecto a x, puedo aplicar la misma reglita. ¿Qué sería? Baja el 1/2 y a este 1/2 le tengo que restar 1. ¿Cómo es 1/2 menos 1? Menos 1/2. Menos 1/2. O lo dejo así o lo reescribo como nos había dado, que es lo mismo. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa si en vez de tener
x a la 1/2, yo tengo x a la 1/3. ¿Cómo me va a dar su derivada? A ver, ¿quién me dice? ¿Va a bajar 1/3? Sí. Y queda X. x a la menos 2/3, ¿no? Perfecto, a la menos 2/3. Y esto sería 1 sobre 3 raíz cúbica de x al cuadrado. ¿Sí? Ahora voy a hacer, antes de seguir, bueno, voy a terminar con esta frase así ya. Fíjense que dice ahora regla de la potencia versión general. Porque antes, ¿se acuerdan que yo hice hincapié en que n nada más tenía que ser un número positivo? ¿Se acuerdan que les nombré eso? Bueno, en realidad la regla general de la potencia para la derivación es que para cualquier número real de n se da esta reglita. ¿Se ve? Bueno, ahora vamos a ver algunas de estas derivadas. Algo que suelo ver mucho en los exámenes y que les saca el total de los puntajes es cuando se les pide así, por ejemplo. Se le dice derive f de x, y acá le damos, por ejemplo, x al cuadrado. Y ustedes hacen esto. ¿Qué significa eso? ¿Por qué creen que escriben eso? ¿Eso está bien? ¿Eso está mal? Está mal. Está Hay que mal, poner porque, o sea, F apóstrofe X. Claro. Es el apuro que tienen, chicos. Es el apuro, la ansiedad que tienen. O también hacen esto. No, así. No, chicos. O sea, esto no significa, o sea, esto significa implica. Matemáticamente eso significa implica. Lo cual, si yo leo este renglón matemáticamente, dice que la función x al cuadrado implica 2x. No está bien. Por más que la derivada, yo entiendo, o sea, como profesor uno, yo quiero que ustedes sepan que como profesor uno entiende lo que ustedes quisieron escribir, pero yo siempre les recuerdo que esto es un trabajo para nosotros en el cual firmamos un contrato en el cual no podemos agregar, ni interpretar, ni asumir, ni colorear nada de lo que ustedes no lograron hacer, ¿se entiende? Entonces esto, por más de que yo entiendo que quisieron hacer la derivada porque es lo que pide el enunciado, está mal. Y se les va a poner mal y no se va a considerar ningún puntaje. ¿Sí? Por favor, no lo hagan, así le podemos poner el puntaje como corresponde. Lo que tienen que poner es f' de x igual a 2x. Ninguna otra versión rara, ninguna flechita, ningún punto y coma, ¿sí? Por favor, porque lo veo muchísimo. Y después, es claro, si no llegan a aprobar, ustedes se ponen mal. Y yo los entiendo, y motivo por el cual estoy aclarándolo hoy, para que no lo hagan. Bien. Vamos a hacer estos ejemplos para derivar. Me pide derivar 1 sobre x al cuadrado. Yo así esta función no la puedo derivar porque no tengo reglita, o sea, me quedaría nada más basado por definición. Entonces, reescribo esto. ¿De qué manera puedo reescribir esta función? Para que me quede una potencia. ¿1 sobre x al cuadrado, cómo lo puedo escribir como potencia? como x a la menos 1/2. Eso sería si tendría una raíz. A la menos 2. A la menos X a la 2, menos exacto. Esto está bien, estas son igualdades. Ahora, cuando quiero derivar, que lo escribo abajo, ahora lo que voy a derivar es esta parte. ¿Cómo me da la derivada? Menos 2x a la menos 3. Menos 2 a la x. Perfecto. ¿Se entiende? Lo mismo, este es el A. Lo mismo vamos a hacer con el B. Vamos a reescribir el B, que me dicen que I es raíz cúbica de x al cuadrado. ¿Cómo lo escribo como potencia? X. Como X a la 2 x a la 2/3. Perfecto. Y prima. ¿Cómo me da? 2/3 x a la 1/3. A la Menos- menos menos 1. veinte. ¿Puede ser? Con el menos, porque 2/3 Sí. menos 1. Bien. La solución dice, en cada caso, reescriba la función como potencia, porque si no lo podemos escribir como potencia, no existen reglitas, al menos no por el momento. Y acá tenemos los dos resultados. Bueno.
¿Sí? Bien. Vamos a ver cómo, después existen muchas más reglitas, vienen de las funciones trigonométricas, vienen de las exponenciales. Vamos por el momento a esto, a ver este ejemplito, dice. Halle la ecuación de la recta tangente y de la recta normal a la curva y igual x raíz de x en el punto 1, 1. Ilustre dibujando la curva. Claro, mi función ahora que me dieron es x raíz de x. Yo si quiero la recta tangente, lo que necesito es la derivada de esta función. ¿Se acuerdan que la pendiente de la recta tangente se interpretaba la derivada como la pendiente de la recta tangente? Si yo quiero derivar esto, ¿cómo hago para derivarlo? Si no lo tengo como, o sea, no es la constante, no es la identidad y tampoco lo tengo como una potencia. ¿Cómo puedo reescribir esto como una potencia? X por X a la 1/2 y después le sumo los exponentes. Claro, y después como tengo producto de igual base, se suman los exponentes y me queda 3/2. Perfecto. O sea que su derivada me va a dar 3/2 x a la 1/2. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Se entiende cómo tengo que trabajar a veces algebraicamente las funciones? Bien. Una vez que ya tengo la derivada, como ahí me están pidiendo la ecuación de la recta, mi ecuación de la recta es una forma mx más h, yo estoy queriendo encontrar la pendiente la saco de acá. ¿En qué punto? En el 1, 1, o sea que cuando x vale 1, esto me queda 3/2. Por lo tanto, mi pendiente es 3/2. ¿Cómo encuentro h? Bueno, 1 igual a 3/2 por 1, porque es el punto de paso, el 1, 1 más h. Sería que h es 1 menos 3/2, por lo tanto es menos 1/2. Mi ecuación, 3/2 x menos 1/2. ¿Sí? Eso es cómo empiezo a usar la derivada de una función para encontrar la recta tangente, por ejemplo. Pregunto, ¿qué relaciones tiene entre la recta tangente y la recta normal? ¿Cómo son la recta tangente y la recta normal entre sí? Perpendiculares. Perpendiculares. Entonces, ¿las pendientes cómo son? Opuestos. Opuesta sería si una es 3/2 y la otra es menos 3/2. Opuesta y recíproca, ¿no? Si una es 3/2, la otra es menos 2/3. ¿Ven? Acá está. Porque hay la condición de perpendicularidad, lo que seguro que lo vieron en álgebra, m1 por m2 tiene que ser igual a menos 1 para que sean perpendiculares. ¿Lo vieron eso en álgebra? Sí, profe, lo vimos ya. Bueno, si yo tengo dos rectas que son perpendiculares, las pendientes, el producto de las pendientes vale menos 1. Si yo sé que de esta tengo 3/2, ¿cuánto va a valer m2? Bueno, esto pasa multiplicando invertido, es decir, que me queda menos 2/3. ¿Sí? Igual esto no tiene que ver directamente con el tema de derivadas, o sea, sí, es una utilización de la derivada y es para que vean cómo puede ser evaluado este tema, ¿sí? Acá estamos en este momento viendo las reglas de la derivación. Es decir, que tengo que poder llevar mis funciones a alguna de las formas que yo conozco para poder aplicar las reglitas. Si no, no voy a poder derivar, salvo que lo haga por definición, pero suele ser un poco más difícil. Bueno, ahí están las dos rectas. Bien. Sí, entonces hasta ahora tenemos la regla, la regla para la función constante, para la función identidad y para la función potencia en cualquiera de sus formas, es decir, para cualquier valor de n, cualquier número real. Ahora vamos con algunas otras propiedades o reglas. Si yo una constante la estoy multiplicando, perdón, si a una función la estoy multiplicando por una constante, puedo sacar la constante afuera y derivar solamente la función. ¿Qué sería eso, por ejemplo? Si yo tengo esta siguiente función, 3x al cuadrado, su derivada, lo que me dice es que lo que puedo hacer es derivar
solamente la función, dejar la constante afuera, o sea, este 3 queda acá, y solamente voy a derivar la x al cuadrado. ¿Cómo me quedaría la derivada de x al cuadrado? 2x. 2x. O sea que en definitiva, la derivada de esta función, ¿cuánto me da? 6x. 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 ¿Se entiende? Si yo una constante, una función, la estoy multiplicando por una constante, puedo sacar afuera la constante y derivar solamente la función. Bien. Acá está la demostración. La demostración es que, bueno, puedo terminar sacando factor común c. Y en el límite, ¿se acuerdan del límite de una constante por una función? ¿Qué hacían en el límite? Cuando tenían el límite de 5x, así. Así, cuando x tiende a 2, de 5x. ¿Qué podían hacer con este 5? Lo sacaban y hacían esto, ¿no? Que esto daba 10, un ejemplo muy simple. Sí, es como sustitución directa, pero Claro, eso tiene organizado de otra forma. No, es que en realidad uno hace la sustitución directa, pero esta es una de las reglitas del límite. Cuando aparece el límite, una de las reglas es que si aparece una constante por una función, pueden sacar la constante adelante. Eso es lo que está sucediendo acá, que fíjense que en el primer paso queda c por f de x más h menos c por f de x. Si saco factor común c, que estoy en el paso 2, me queda un límite en donde tengo una constante por una función. Si aplico, fíjense, por la ley 3 de los límites, una de las propiedades de los límites que ya aprendieron en el tema límites. Puedo sacar la constante adelante, y entonces en definitiva me queda la constante y después derivo directamente la función. Y acá hay un montón de ejemplitos que vamos a ver. Por ejemplo, si yo tengo la derivada de 3x a la cuarta, puedo sacar el 3 y derivar x a la cuarta, que es 4x al cubo. Y después multiplico, ¿sí? Compacto la función, 3 por 4, 12. Lo mismo acá, si tengo la derivada de menos x, puedo sacar el menos adelante, el menos 1, y hacer la derivada de x, que ya sabíamos que valía 1. ¿Sí? Ya con Virgi van a ver esto muchísimo en la práctica. Bien, siguiente propiedad. Bueno, paren, que yo les había dicho acá de una tablita. Además de esa tablita, que no sé dónde la dejé, en algún lado de acá. A ver, ¿por dónde puede estar esa tablita? Acá. Además de la tablita de las reglas de derivación, aconsejaría acá adelante, al menos así lo hice yo cuando yo estudié, pero no es que es la única forma. Les comparto esta porque fue la que a mí me sirvió. Pongo la regla del producto, no del producto, la regla de la multiplicación de una función por un escalar, que es la que vimos anteriormente. Regla de la suma y resta, ¿sí? Suma o resta. Después va a venir la regla del producto y después va a venir la regla del cociente. ¿Sí? Les voy adelantando, van a venir todas estas reglitas. Que estas son independientes de esto, porque estos son para funciones particulares y estas reglas se aplican a cualquier par de funciones. Uno puede estar sumando una constante con una potencia. ¿Sí? No importa. Esto, cuando digo la regla de la suma, es la regla de la suma de dos funciones, cualesquiera. En cambio, este es para más distintos tipos de funciones. ¿Sí? Bien, la regla de la suma dice que si tengo dos funciones que son derivables, ¿se acuerdan que era necesario para que las funciones sean derivables? Tenían que ser continuas. Sí, continuas. Que sean continuas Y que el límite esté definido. claro, y que esos límites, o sea, No me acuerdo. ese límite de la definición de derivada, porque no toda función continua, habíamos quedado que no toda función continua era derivable, teníamos el valor absoluto, que era continua en 0 y no era derivable. Y era continua en 0, pero ¿qué pasaba en 0? Las pendientes
En ese punto no coincidían, es decir, que el límite por derecha y por izquierda, pero no el límite a cero, el límite de la derivada, el límite de ese cociente incremental. Es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Ese límite de definición de derivada no era finito. Es decir, no llegaba a un valor exacto. Por un lado llegaba a -1 y por un lado llegaba a 1. Eso era en valor absoluto. Bien, entonces, no solamente tenía que ser continua, sino que ese límite por derecha y por izquierda me tiene que coincidir y dar un valor. Entonces, cuando te dicen si f y g son derivables, está implícito eso. Es decir, que la función sea continua, ambas, y que ambas se puedan derivar, porque a lo mejor te puede poner un valor absoluto y entonces no podrías derivarlo. Bien, entonces la regla de la suma para derivada dice, y esto se lee así, la derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas. ¿Se entiende cómo cambia el orden de las palabras? Primero acá, en la primera parte de la igualdad, dice, si yo leo de izquierda a derecha, aparece la derivada primero. Entonces me dice que la derivada de una suma es igual, y ahí se separó la suma, entonces se lee, es igual a la suma de las derivadas. ¿Sí? Lo mismo pasa con la resta. Esa es la demostración, por leyes. Y lo mismo, bueno, acá si estoy sumando más términos, se puede ir separando todos los términos, eso es indistinto. Y lo mismo pasa con la resta. La derivada de una resta es la resta de las derivadas, ¿sí? Porque en definitiva la suma y la resta son operaciones, o sea, la resta es la suma del opuesto. Bien. ¿Para qué sirve eso? Sirve para ejercicios como ese que está ahí, que lo vamos a hacer. Si yo tengo varios términos sumando, a ver si llego al final de acá. Si yo tengo varios términos sumando, me voy a inventar una para no hacer esa. Y quiero derivar, puedo derivar cada uno de estos por separado y después sumarlos. Es decir, la derivada de x al cubo, 3x al cuadrado, más la derivada de x a la quinta, 5x a la cuarta, más la derivada de una constante, 0. 0. No hace falta ponerlo, ¿sí? Esa es la ventaja de las sumas y de las restas. Que si yo tengo funciones que se están sumando, se están restando, puedo derivarlas por separado y después sumarlas o restarlas según el signo. Es decir, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo 1 sobre x más raíz de x más 3x al cuadrado. Lo primero que me conviene hacer es ¿qué cosa? No voy a derivar todavía. Escribir todo como potencia en este caso, ¿no es cierto? Y recién ahora derivar. La derivada de x a la menos 1 es menos un x a la menos 2, o esta expresión. La derivada de x a la 1 medio, x a la menos 1 medio. Y acá, 6x. Saco la constante, derivo x al cuadrado, que me queda 2. 2 por x me queda, entonces 3 por 2 por x es 6x. Siempre conviene reescribir la función de manera práctica, digamos, de manera que yo la pueda derivar fácilmente para después derivarla, ¿sí? Acá hacer mucho paso por paso, porque si me acelero, puedo equivocarme. ¿Por qué, profe, pusiste en el primero menos i a la sobre x al cuadrado? Menos 1. Digo, menos 1 sobre x al cuadrado. Porque ¿cuál es la derivada de x a la menos 1? Menos 1. Ah, por X a la menos 2. Claro, ya entendí. Y esto yo lo puedo escribir como así. Claro. Son expresiones equivalentes. El que lo quiere dejar así, va a estar bien. El que lo quiere dejar así, va a estar bien. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, por ejemplo, dice este ejemplo, encuentre los puntos sobre la curva tal, esta función, donde la recta tenga tangente horizontal. ¿Qué significa que una curva tenga tangente
que en algún punto tenga tangente horizontal. ¿Qué me dice de la pendiente eso? La pendiente es 0. Claro, ¿se entiende? Que la pendiente es 0. Si en algún punto mi curva tiene tangente horizontal, es porque ahí la pendiente vale 0. Y si la pendiente vale 0, ¿qué es lo que tiene que valer 0? No me digan la pendiente. Si la pendiente vale 0, ¿cómo encuentro la La pendiente? derivada. Claro, tengo que derivar la función e igualar a 0. Típico ejercicio también de parcial. Me dan una función y me dicen encuentren dónde la pendiente vale 0. Voy a usar este mismo ejemplito. Entonces, derivo, que ¿cómo me queda esta derivada? Como son sumas y restas, derivo por separado. La derivada de x a la cuarta, 4x al cubo. La derivada de 6x al cuadrado, menos 12x, por el menos que está acá adelante. Y la derivada de 4, 0. Claro. Como me piden que la tangente sea horizontal, me está pidiendo que la pendiente valga 0, es decir, que la derivada valga 0. ¿Cuándo vale 0 esta función? ¿Cuándo 4x al cubo menos 12x vale 0? Cuando es 2, Cuando profe. x vale 0. ¿Cuándo equivale 0? ¿Y qué más? Acá, chicos, aparece mucho, mucho el tema polinomio. Así que aquel que no sabe factorizar un polinomio, por favor, empiece a repasar. Porque un polinomio de grado 3, cuando yo igualo a 0, ¿qué estoy queriendo encontrar? ¿Se acuerdan? ¿A qué se llama cuando un polinomio lo evalúo en un valor y me da 0, ese valor se llama ¿qué cosa del polinomio? Raíz. La raíz. Si tengo un polinomio de grado 3, ¿cuántas raíces tiene un polinomio de grado 3? 3. 3. Entonces 0, me dijeron 0 y está muy bien, pero esa es una, me faltan las otras dos. Si el ejercicio dice encuentre los puntos en los cuales la curva tiene una tangente horizontal, tengo que encontrar todos los puntos. Así que o factorizo o aplico Ruffini, alguna de las formas de factorización que ustedes conozcan. Acá muy bien, x vale 0, pero después x también ¿cuánto vale? Raíz de 3 y x vale menos raíz de 3. ¿Puede ser? Claro. Claro. Bueno, ¿se entiende? ¿Alguien no sabe de dónde saqué esas más menos raíz de 3? Todo el mundo sabe. Porque me quedó x al cuadrado menos 3. O sea que si esto tiene que valer 0, despejo de acá. Y fíjense que en el gráfico ahí aparece. Hay 3 puntos en donde la tangente es horizontal. Bien. Otro tipo de funciones que son las funciones exponenciales. Vamos a ver cómo son sus derivadas. La derivada de la función exponencial es una de las más lindas que cualquier alumno puede desear que le toque, porque es la misma. La derivada de e a la x, presten atención, de e a la x es e a la x, es sí misma. Es de las pocas, por no decir únicas, funciones donde su derivada es sí misma. ¿Mm? Ahí está la demostración de por qué. Se aplica la definición del límite cuando h tiende a 0 y cuando se hace todo el resultado termina dando que la derivada de la exponencial es sí misma. Ahora, no de cualquier exponencial, de la exponencial que tiene como base e. Si yo tengo otra exponencial que no es con base e, por eso le pusieron a, otra letra, que no es la exponencial común, digamos, la clásica, no sé si estará ahí. Bueno, ahí está. Ese es el número de Euler. A ver si está la derivada de la exponencial natural. Se llama exponencial natural porque tengo el número e. ¿Que compensa qué cosa? E es la que trabaja con el logaritmo natural. Pero si yo tengo otra exponencial, que creo que está ahí abajo, toda esta, ahora vamos a ver todas estas derivadas. ¿No aparece la otra? No, aparece el producto. Bien.
Si tengo otra base, ya no me da lo mismo, no me va a dar lo mismo la definición. Ahora les voy a mostrar por qué. Aparece un logaritmo natural multiplicando, ¿sí? Que no sé si lo habrá dejado como ejercicio esto para que lo hagan ustedes, pero bueno, lo vamos a hacer entre todos. Fíjense, dice, si yo tengo la función exponencial, voy aplicando el límite sin ningún inconveniente. Ahora vamos a aplicarlo nosotros a este límite. Decimos f' de x. Me quedaría el límite cuando h tiende a 0, ¿de qué cosa? De a la x por a la h menos a la x sobre h, ¿puede ser? Sí. ¿Sí o no? Bien. Lo mismo que era con la e, estaría, no sé si me deja marcarlo, a ver si me va a dejar, estaría en este paso, nada más que en vez de con la e, con la a. ¿Qué hacemos en el paso siguiente? Bueno, podemos sacar factor común a la x, que están ambos. ¿Y qué me quedaría? A la h menos 1 sobre h. Como mi variable es h, la x queda afuera. Es decir, que esto me queda a la x por el límite cuando h tiende a 0, ¿de qué cosa? A la h menos 1 sobre h. Claro, de h menos 1 sobre h. Y uno diría, bueno, entonces esto en definitiva, si esto va a tender a 0, esto me parece que me quedaría lo mismo que a la x. Pero no, porque necesitamos de alguna manera trabajar esta parte, que no sé por qué acá la profesora, no sé si no se los va a tomar o no, por eso no quiero entrarme mucho en eso. Ah, es el número tal que sí. Claro. El tema es que por definición, ¿no ven? Definición del número E. El número E está definido de esta manera, pero no el número A. Este número no es que tiende a 1 directamente. Esta es la definición del número E, no del número A. Yo después le voy a preguntar a Dani, porque si no se los puso, o a lo mejor estará más abajo. A lo mejor lo recortó, porque está recortado y pegado, a lo mejor lo puso más abajo. Porque la derivada incluye un logaritmo natural de A. A ver si lo puso más abajo. La derivada de a a la x es a a la x por el logaritmo natural de a. Esto sería a la x por el logaritmo natural de a. Lo que pasa es que cuando esto es el logaritmo natural de e, si fuese el número e, ¿cuánto me da el logaritmo natural de e? Por propiedad de cancelación, logaritmo natural de e, ¿cuánto da? 1. 1. Pero no, o sea, pero el logaritmo natural de a no da 1. Por eso no se cancela. Entonces, lo que yo sé, o sea, lo que usted tiene que saber en realidad es que cuando la función exponencial tiene base e, su derivada es sí misma. Cuando tiene otra base, no es directamente a a la x, es a la x para el logaritmo natural de a. Pero lo voy a buscar a que esté más abajo, aunque sea si está en la demostración. Esto lo voy a dejar en suspenso hasta que lleguemos a esa demostración. Porque a lo mejor por algo no lo puso en ese lugar. Bien, tenemos la suma y la resta. Además de la suma y la resta, ¿qué otras operaciones les dije yo que era recomendado que pongan ahí arriba, que íbamos a trabajar? Además de la suma y la resta. El producto. El producto y el cociente. Vamos con la siguiente regla, que es la regla del producto. Hasta ahora veníamos, bueno, acá tenemos algunas, este es una especie de resumen, derivada de una constante, derivada de la identidad, derivada de la potencia, derivada de la suma, de la resta y de la función exponencial. ¿Sí? Es un resumen de lo dado hasta ahora. Estos ejercicios lo van a hacer con Virgi. Bien. Vamos a la regla del producto. Hasta ahora veníamos muy acostumbrados a que la derivada de la suma era la suma de la derivada de la resta de la derivada. Bueno, llegamos al producto y eso ya se terminó.
La derivada del producto no es bajo ninguna circunstancia el producto de las derivadas. Y acá empieza un pequeño trabalengua que es, la derivada de un producto es igual a la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda. ¿Sí? Si yo tengo dos funciones, por supuesto que sean derivables, es decir, que sean continuas y que sus definiciones de derivadas existan, si yo tengo dos funciones a derivar que se están multiplicando, yo tengo f y g, y las quiero derivar, voy a derivar primero la primera que aparezca, por eso decimos la derivada de la primera, pero es la que primero aparece en el producto, por el segundo sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. ¿Sí? Fíjense que acá hay en cada uno un término derivado. Esta es la demostración de eso. Bien. Ejemplito de esto, vamos a alguno de esos. Vamos a suponer que yo tengo esta siguiente función. Fíjense que acá las funciones no van a tener dos nombres. Las vamos a ir llamando, por ejemplo, f de x, pero va a aparecer algo de esta forma. X al cuadrado por e a la x. Si yo quiero derivar esto, tengo que identificar cuál es mi primer función y cuál es mi segunda función. ¿Cuál sería la derivada de esta función, f de x? Sería la derivada de la primera, que ¿cuánto es la derivada de x al cuadrado? 2x. Por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar, por la derivada de la segunda. ¿Cuánto es la derivada de a la x? E a la X. E a la x. Y ahí se terminó el ejercicio. ¿Ven cómo es? Derivo la primera, la segunda la dejo sin derivar, y después la primera la dejo sin derivar y derivo la segunda. Esa es la regla del producto. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada de la segunda. ¿Sí? Sí o sí les va a quedar dos términos si tengo dos funciones. Si tengo tres funciones multiplicadas, se vuelve apenas más complicado. Es la misma reglita, pero más complicada. Quiero ver si me deja algún ejemplo de eso. Si no, me invento uno yo. Bueno, esta es la del cociente. Antes de pasar al cociente, si tengo más funciones, lo voy a hacer acá para que lo vean. Si yo tengo una función f, por una función g, por una función h, y quiero derivar esas tres, fíjense lo que pasa. ¿Quién me dice lo que pasó? ¿O qué relación pueden encontrar? Que se van derivando, o sea, es lo mismo, solamente que se deriva la siguiente función, sería. Claro, es decir, tengo tres sumandos, ahora pues si tengo tres funciones, tengo tres sumandos, en donde en cada uno de ellos hay una única función derivada y las otras dos están sin derivar. ¿Sí? Derivo la primera, en el primer término derivo la primera y las otras dos quedan sin derivar. En el segundo término derivo las del medio, la segunda función, y las otras dos quedan sin derivar. En el tercer término, derivo la tercera y las otras dos. Y así, con 4 funciones, con 5 funciones, ¿sí? Nunca es la derivación de cada una de... muchos lo que hacen al principio, el error más común, es derivar todo en el mismo renglón. Muchos hacen esto. Lo voy a hacer en rojo porque está mal. O en naranja porque está mal. Si esto que está acá está mal, ¿eh? Muchos se equivocan y hacen esto. 2x por e a la x. Es decir, derivaron x al cuadrado y derivaron e a la x, todo junto. No, es una función por término, ¿sí? No derivo todo junto. Bien. El cociente tiene una regla muy similar, nada más que hay que agregarle algo más. La derivada del cociente, en vez de ser nada más la derivada del primero por el segundo sin derivar, es la derivada del primero por el segundo sin derivar, pero ahora acá un menos, el primero sin derivar por la derivada del segundo sobre el segundo al cuadrado. ¿Sí? El segundo, el denominador no tiene
Nada, el denominador es la función del denominador elevado al cuadrado, si no se deriva lo de abajo. Cuidado, porque arriba, a veces, ustedes cambian el orden y derivan la segunda primero y la primera a lo último, o sea, cambian el orden como quieren. El tema con eso es que cuando yo tengo sumas no pasa nada, porque la suma es conmutativa. El tema es la resta no es conmutativa. Entonces, en la resta siempre es la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Se entiende? Que acá si lo ponen al revés va a estar mal, ¿no? Bien, acá me olvidé que esto era acá derivado. Estábamos derivando esto. ¿Sí? Bien. Observación, siempre y cuando este denominador no sea 0, porque si mi denominador es 0, no voy a poder hacerlo. ¿Sí? Bien. Ejemplitos, y acá empiezan algunos ejemplitos. Bien, vamos a suponer que queremos derivar esta función. Fíjense, x al cuadrado más x menos 2 sobre x al cubo más 6. ¿Cómo sería esta derivada? La derivada del primero. Acá conviene usar mucho paréntesis, para no equivocarnos. La derivada del primero. Cuando me fijo en el primero, tengo sumas y restas, o sea que voy a tener que estar derivando cada uno de estos términos por separado. ¿Cómo me queda la derivada de este numerador? Te quedaría 2x. 2x Dale, Alejandra. Pueden decirlo al mismo tiempo, no Más pasa nada. uno. Más 1. Por el segundo sin derivar. Ahí, como aparece el denominador, así lo pongo. Menos el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Cómo es la derivada del denominador? La derivada de x al cubo. 3x al cuadrado más 0. Claro, o sea que le puedo poner directamente 3x al cuadrado, ¿sí? Ya que sumarle 0 es lo mismo. Y a esto, a al cuadrado. Después, si quiero, hago distributiva y asocio, pero así, siempre al principio poner así, con los paréntesis, como aparece acá, y aparece en la mayoría de los ejercicios del libro, los paréntesis están para algo, para hacer un poco más ordenada la situación. Bien, a ver, estos que ya están en el libro, porque esto está sacado del libro, o sea que ustedes estos ejercicios lo van a poder ver. ¿Quién me dice una función? Invéntensela ustedes, que sea un cociente. Una que tengan ganas, de las que más o menos podemos hacer por el momento de derivar. De lo que vimos hasta ahora. Y la derivamos juntos, la derivo yo en realidad, si quieren. En el numerador, raíz cuadrada de x por x al cubo. No sé. Y Sí, en el perfecto. denominador, Poner un poquito más de bronca. X al cubo más alguito, o sea, hacémela un poco más difícil. bueno, x al Porque- cubo más 7x al Bien. cuadrado. Ajá. Sigue siendo fácil, porque yo esto lo hago distributiva y te junto las potencias. Ponemos una exponencial. O sea, sacá la Por e a la mitad, x. está Ahí lindo. está, son tres funciones, por e a la x. Por E a la X. Claro, porque si no, o sea, te estoy dando la oportunidad de que se vengan de un docente y me ponen funciones polinómicas sencillas, ¿sí? No va a ser justo para usted. Bueno, pero cabe Y tira- destacar, profe, que no estoy en mis picos de maldad? creatividad. Ah, bueno, está bien. Tirame algo para el denominador, algo que te guste para el denominador. Bueno, e a la x más 3. Bien. Todavía no sabemos de. ¿Así? X más 3 Sí. en el numerador. Bueno, En el todavía numerador. sabemos hacer. Todavía no lo sabemos hacer porque se llama función compuesta. O sea, saben verdad. hacer composición de funciones, pero no saben derivar todavía funciones compuestas. Pero vamos a dejar porque van a un adorno nomás. Vamos. Y eso más Más. raíz cuarta, o sea, la raíz cuarta Bien. de x, porque no vamos a hacer más composiciones. Bien, ya está. No, claro. Bueno, ven cómo se empieza a abrir ventanas, ¿no? Ahora tenemos derivada, pero tenemos que aprender todo lo que sabemos de funciones, lo tenemos que saber derivar, ¿sí? Bueno, acá el compañero al principio, claro, en su mejor intento de maldad, hizo bien, me quiso poner un producto. Pero recuerden que yo este producto, como lo puedo escribir esto como x a la 1 medio,
X a la 1 medio por X al cubo, yo lo puedo sumar como ¿qué cosa? ¿No es cierto? Me queda X a la 1 medio por X al cubo, igual base, sumo los exponentes, cuando se están multiplicando las bases, sumo los exponentes. Entonces me queda 3 más 1 medio, 7 medios. Más 7 por X a la 5 medios, volvemos a lo mismo, X al cuadrado por más 1 medio, 5 medios. Por eso dije, tirame alguna función que no sea de esa forma, para que entonces acá me quede un hermoso producto que voy a tener que resolver más tarde. Y abajo tengo la composición esta, que todavía no sabemos resolver, pero que ya pronto lo vamos a hacer. Y acá me quedó a la 1/4. Bien, voy a elegir colores. No, voy a tener que elegir primero colores más genéricos. Porque vamos a marcar con verde esto. Al principio esto que estoy haciendo puede que les sirva, ¿sí? Porque ahora empieza la parte divertida. Para que sepan, a mí las derivadas es uno de los temas más lindos que existen. Yo disfruto muchísimo derivando, así que todo lo que se les ocurra de derivar, para mí es un gusto. Vamos por lo primero, la derivada de la primera, ¿sí? Abro paréntesis verde porque es lo de arriba. Me quedaría 7 medios, X a la 7 medios menos 1 sería 5 medios, si no me equivoco, ¿no? Sí. Más 7 por 5 medios, o sea, tengo 35 medios, X a la 3 medios, ¿puede ser? Sí. Sí. Más. Y acá tengo un producto. No puedo derivar todo como está. Tengo que hacer acá, fíjense que el compañero puso un producto. Entonces tengo que hacer la reglita del producto. Esperen que no me deja escribir. Que es la derivada del primero, que sabemos que es 1 medio, X a la menos 1 medio, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Pero todo esto estaba metido en un cociente, y esto recién era la derivada del numerador, por el denominador sin derivar, corro un poquitito, menos el numerador sin derivar, porque es la primera sin derivar, no me acuerdo cómo eran las funciones, están acá, X a las 7 medios más 7X a las 5 medios más X a la 1 medio por E a la X. Bien, por la derivada, esto en verde porque es el numerador, por la derivada del segundo, que es la derivada del numerador. La derivada del numerador me van a tener que creer, porque es una función de compuesta, que es E a la X más 3. Da la casualidad que da la misma, pero no es que siempre es así. En este caso va así. Más 1/4 por X a la menos 3/4. Todo esto, voy a achicar un poquitito, todo esto, sobre E a la X más 3 más X a la 1/4 al cuadrado. ¿Se ve? Sí. Porque el denominador siempre, en la regla del cociente es la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo sobre el denominador al cuadrado. Si querés por definición, la podemos hacer por definición, pero imagínense el trabajo, que si uno no aplica las reglas, el trabajo que puede llevar por definición a hacer esta derivada. Hay que juntar términos, ¿sí? Bien, ¿cuál es la idea de esto? La idea de esto es que ustedes, por más que se ve muy feo, yo entiendo que se ve muy feo porque es todo un renglón completo y van a ver un montón de ejercicios de este estilo, que no se rindan, chicos, porque no es que es difícil, es tedioso. Hay que ser prolijo, hay que usar paréntesis, hay que tener paciencia, hay que hacer paso a paso. Si me acelero es probablemente que me vaya mal. Es muy probable porque hay mucha probabilidad de error. Entonces, paso a paso, marcando con color. Fíjense cómo yo utilicé un color para el numerador y otro para el denominador. No es obligatorio. Yo ya no lo hago más así. Pero al principio, cuando uno arranca con el tema, está bueno por ahí armarse de mecanismos que le permitan a uno ordenarse un poquito. ¿Sí? Bien.
Fíjense, acá tenemos otro. Vamos a hacer esta. Bueno, esta derivada es mucho más sencilla que la que me propuso el compañero acá, porque tenemos acá, sale directo, la derivada del numerador. Ahora, comparado con la que nos dio el compañero, cualquier otra de las que aparezca acá en el ejemplo va a ser mucho más agradable, ¿sí? Que la que acabo de hacer yo. Fíjense que puede haber productos y divisiones, y puede haber más cosas complicadas dentro de la misma función. Por eso hay que saberse bien en claro las reglitas de derivación. Profe, ahí queda terminado. Ahí queda terminado. ¿Te gustaría agregarle algo más? No, está bien. ¿No? ¿Te parece bien ahí? Fíjate, acá tenemos otra. Acá tenemos otra. Pero esto es para ya funciones compuestas o composición de funciones. A ver cómo si. Porque no vi que haya dado el tema composición de funciones. Eso es la regla del cociente. No está dado acá el tema composición de funciones todavía. Seguro que lo debe empezar a dar. A ver si no está por acá abajo. Este resumen es el que yo le digo que tendrían que agregar en esa hojita. Que al principio yo no mezclaría todo. Porque las primeras tres tienen que ver con funciones en particular. Es la de la constante, la de los polinomios y las exponenciales. En cambio, a partir del segundo renglón, ya tiene que ver con operatorias entre funciones, ¿sí? Es la de la constante por una función, la de la suma, la de la resta de funciones, la del producto de funciones y la del cociente. Yo la pondría en grupitos separados porque van a agregarles, aparecen muchas más, no sé si estará por ahí, a ver. No, ahí termina. Porque todavía falta dar las derivadas de las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, que esas irían junto con las tres primeras. Y todavía falta dar la composición de funciones, ¿sí? Bien, como ustedes ya saben que va a venir todo eso, mi consejo es que vayan reafirmando esto y que para el viernes que van a trabajar con Virgi, este cuadrito, ténganselo a mano porque no van a salir de este cuadrito, ¿sí? En esta práctica de este viernes. Pero una vez que ya tengan bien firme esto, sobre eso van a poder hacerlo de la composición de funciones, que es un pasito más, digamos, que requiere un trabajito más. Entonces, más vale tener esto trabajado. No dejen que se les acumule todas las operaciones y todas las reglas de derivación, porque después les resulta mucho para recordar. Bien, ¿alguno quiere proponer alguna otra función para derivar entre todos? ¿Que se haya quedado con las ganas de proponer algo? ¿No? ¿Nadie quiere proponer ninguna función a derivar? Cobardes. ¿Cómo? Cobardes. Cobardes. Y es que bueno, hay que animarse también. Siempre, bueno, cuando yo estudiaba, teníamos un grupo de estudio, dejábamos canalizar así la maldad, cada uno agarraba una hoja, proponía una función bastante difícil y se la pasaba a un compañero, y entonces así salíamos de los ejercicios típicos del libro y armábamos funciones un poco más difíciles. Pero lo que pasa es que después, bueno, eso te vuelve, ¿no? Porque vos le tenías que corregir a tu compañero la que le propusiste. O sea, en un grado de maldad, pero que después tenías que estar dispuesto vos también a resolver y a corregir. Esa es una buena estrategia para ir practicando diferentes funciones. Bueno, vamos a ver esta que está acá, que es bastante más sencilla que la que nosotros propusimos. La voy a animar un poco esa función, porque está media simple. Le voy a poner acá la exponencial. Ahí está, la exponencial. Bien. Vamos a derivar esta. O en realidad no, vamos a ver si puedo hacer... como tenemos pocas funciones, porque no puedo poner trigonométricas porque todavía no llegamos, no puedo poner logarítmicas porque todavía no llegamos. Si yo llego a poner una exponencial acá abajo para que me quede un producto, se me va a simplificar mucho. Al final, quiero hacerlo algo más complicado y se me va a simplificar. Vamos a derivar esto. ¿Cómo sería la derivada de esto? Sabemos que es la derivada del numerador por el denominador sin derivar. Vamos con esa parte recién, después vamos a ir avanzando. ¿Cómo sería la derivada del numerador, de eso amarillo que marqué? 6x. Bien.
más. Y acá va a venir un producto, ¿sí? Porque tenemos un producto acá. Entonces, ese producto me va a dar dos términos. En el primero pongo la derivada de 2 raíz de x. Sería 1 Vamos, por x a vamos. la menos 1/2. creo. Perfecto, muy bien. Acá el compañero así como que lo pensó un poquito, porque esto que voy a hacer acá al costado lo pueden hacer, ¿eh? En un costado derivar raíz de x, me queda un medio x a la menos 1/2, pero como se está multiplicando por este 2, este 1/2 con este 2 me queda 1. Por eso el compañero dijo 1, como haciendo esa cuentita. No hace falta ponerlo, simplemente x a la menos 1/2 por, a la menos 1/2, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Ahí tenemos la primera parte. Esto sería lo amarillo recién. La derivada del numerador. Por el denominador sin derivar. Es decir, que todo eso sería por 7x. ¿Se entiende hasta ahora cómo venimos? Acá, sí o sí, tengo que poner paréntesis, chicos. Porque si yo acá pongo 7x y no puse el paréntesis, adivinen qué no me está afectando este 7x. A esto. Si yo no pongo este paréntesis, este 7x me está multiplicando nada más la derivada del producto. Y me estoy salteando esto. ¿Se ve? Sí. Entonces, yo siempre aconsejo, siempre, estos paréntesis grandes que puse de la derivada del primero por el segundo sin derivar con paréntesis. ¿Por qué? Porque si acá no ponía estos naranjas, si yo acá no pongo este paréntesis naranja, ¿qué está pasando? Esto está quedando fuera. Esto está multiplicando esto, ¿lo ven? ¿Ven la importancia del paréntesis? Bueno, después cada uno hará como quiere, como siempre sucede. Menos el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Cuál es la derivada de 7x? 7. 7. Perfecto. Por 7. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bueno, esto es todo lo que me dio Dani para dar el día de hoy. Yo me quedo si quieren media hora más, 15 minutos más, lo que necesiten, si alguno quiere hacer alguna pregunta. Si no, para los que vinieron a la clase de teoría nada más, el viernes van a trabajar toda esta práctica, la van a estar trabajando con Virgi. Traten de tener muy a mano o copiarse en una hojita este cuadrito porque les va a venir re bien. Es más, Virgi le va a estar preguntando, o sea, le va a venir un polinomio y le va a decir, ¿cuál es la derivada de x al cubo? ¿Cuál es la derivada de la suma? Esas reglas se las va a estar preguntando porque uno las va aprendiendo un poco por repetición también, ¿sí? Entonces, más vale tenerlas a mano. ¿Estamos? Sí. Si lo puedo dictar. Sí, en realidad leo lo que aparece ahí. Vamos con este cuadrito, si querés. La primera es que la derivada de una constante es igual a 0. La segunda es que la derivada de una función exponencial o con potencias de x a la n, la derivada de x a la n, es n por x a la n menos 1. Y la derivada del exponente, o sea, de e a la x, es e a la x. Eso es con respecto a funciones. Con respecto a operaciones, tenemos la derivada de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función. ¿Se ve cómo lo leo? La derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Para la suma, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Claro, porque son límites, en definitiva. Y claro, si uno entiende por eso, si uno entiende, es como por ejemplo en álgebra, si vos entendés vectores, después entendés todo lo que sigue, y si vos entendés
acá es lo mismo. Si acá entendés límites, entendés todo lo que sigue. Porque la matemática se va construyendo sobre los temas anteriores. Entonces, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. La derivada de la resta es la resta de las derivadas. Y ahora, en funciones, estaba puesto acá, porque no toda la bibliografía usa igual. Yo suelo decir, la derivada de un producto es la derivada de la primera función por la segunda función sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada, cuando tengo en un producto. Claro, pero no siempre se usa, a ver si está acá, este en el consciente. Vamos a hablar del producto, que está más arriba, en algún lado estaba. Sí, ahora vamos. Eso es lo que quiero ver si no está acá al lado. Si no está acá en formato, acá. La derivada del producto de dos funciones es igual a la derivada de la primera función, ahí podríamos poner de la primera función, por si no sabemos a qué nos referimos, por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. ¿Se ve? Si querés sacar una foto. Y la del cociente, en vez de decir primera y segunda, se suele usar numerador y denominador. Sí. No sé si aquí, para acá. La derivada de un cociente de dos funciones es igual a la derivada del numerador, en vez de decir primero, aunque podés decir primero pensando en que es la función que está en el numerador. La derivada del numerador multiplicado por el denominador menos el numerador multiplicado por la derivada del denominador, y todo ello se divide por el cuadrado del denominador, o el denominador al cuadrado. Lo mismo. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿alguna otra duda, chicos, de esto? No, profe. Bueno, ¿qué les parece el tema? ¿Alguno había llegado hasta el tema derivada o no? El curso anterior. Yo cuando arrancaron Sí, la yo dejé. ¿Y Yo qué les también. pareció? la derivada. ¿Lindo, feo? Por ahora es Derivación fácil. implícita. Ah, derivación implícita. Claro, lo que pasa es que el mundo de la derivada es un mundo muy, 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 muy amplio. Recién estamos como que entrando al holcito de lo que sería el mundo de las derivadas. Pero bueno, a mí siempre me van a ver hablar muy contenta sobre el tema de derivada, porque me encanta, me parece un tema, aparte que tiene mucha utilidad en ingeniería, entonces me parece un tema lindo, incluso lindo de explicar y todo. Pero bueno, entiendo que por lo general hay muchos alumnos que no, que se traban con derivadas y entonces no tienen el mismo precio que yo al tema. Pero bueno, cualquier consulta nos escriben o lo usan en la clase de práctica, ¿sí? Y bueno, ya lo estaremos viendo. Yo el viernes que viene no voy a estar, va a estar Vicky sola en el bloque, así que traten de aprovechar lo más que puedan con ella las clases. Dale, Nos profe. vemos. Muy bien, profe, Vale, muchas entonces, gracias. Chao, chao. Postdata, Hasta luego. comparto el mismo efecto que usted por las derivadas, profe.